primero que voy a hacer es levantar mi copa con un pisquito y decirle a mi amado club, felicidades por este 125º aniversario. Salud con todos, hermanos aliancistas. Qué rico, qué rico, qué rico. Hermanos aliancistas del Perú y de todo el mundo, bienvenidos a Gallo Negro Grone. Estuve deseando hacer este podcast desde hace muchas o varias semanas, cuando comenzó este 2026. Y como ustedes ya saben, hay muchísimo de qué hablar, pero no. Me la aguanté, me la aguanté, me la aguanté y dije, si hago el primer podcast, tiene que ser en la fecha más significativa de nuestro club. Si ustedes están viendo esto, muy probablemente eres hincha de Alianza Lima, ¿no? A menos que seas, no sé, perdón, un espía. O en todo caso, conoces a alguien. Y si conoces a un aliancista o eres aliancista, sabes algo muy pero muy puntual. Nosotros no hablamos de nuestro club como si fuera un equipo. Hablamos de él como si fuera una familia. Y eso no es casualidad, porque Alianza no nació, perdón, en oficinas elegantes, en alguna residencia, en algún barrio pudiente de la antigua Lima. Nació en 1901 en la calle Cotabambas, en una Lima que era muy desigual, muy clasista y donde el fútbol y otros deportes eran casi propiedad de colegios ingleses y clubes de élite. Y me refiero a clubes deportivos y clubes sociales. Y en ese contexto es que un grupo de muchachos de barrio dicen, nosotros también, sin dinero, sin padrinos, sin estadio, pero con mucho orgullo, esos muchachos comenzaron, sin saberlo, a darle forma a algo grandioso. Ese pequeño gesto terminó cambiando la historia del fútbol peruano. Alianza nació del Stud Alianza, ¿no? Ahí comenzaron a generarse, digamos, ¿no? Los, las primeras conversaciones probablemente ahí en el barrio, ¿no? Sobre lo que harían, qué les gustarían, sus sueños, todas esas cosas. Y esa imagen es poderosa, imagínense, ¿no? Caballos, polvo, trabajadores, muchachos pateando una pelota gastada. Y eso es importante porque ese era el Perú real. Obreros, músicos, gente con diverso oficio, afroperuanos, indígenas, asiáticos e incluso algunos europeos marginados por la sociedad limeña. En pocas palabras, esa gente no tenía representación. Era una época donde muchos clubes, repito, sociales y deportivos, no aceptaban miembros o jugadores negros o pobres. Entonces, ¿qué pasa? Alianza los convierte en protagonistas. Por eso el club se volvió símbolo popular, no por marketing, sino es historia real, ¿no? Antes de los Cubías, de Cueto, de Sotil, etcétera, etcétera, hubo gigantes que construyeron la identidad de nuestro amado club. Por poner o por decir algunos nombres, ¿no? Juan Valdivieso, el mago Valdivieso, uno de los mejores porteros de América en los años 30, don Adelfo Magallanes, ni qué decir, el gran Cochoy Sarmiento, Montellanos, ¿eh? Pero de todos ellos, el que más sobresale, el que más resalta es sin duda el maestro, el ídolo máximo por los siglos de los siglos del club, que no es otro que él,
Manguera. Me refiero a don Alejandro Villanueva Martínez. Entonces, él y su gente se dedicaban no solamente a jugar por ganar, jugaban también por demostrar que el talento del barrio valía tanto como cualquier club aristocrático. Y lo lograron. Fue tan fuerte, fue tan fuerte su influencia o el impacto que ellos tuvieron, que con el paso de los años, cuando alguien habla aquí y sobre todo fuera de nuestro país del toque peruano, en pocas palabras habla de alianza. El fútbol peruano tiene el ADN aliancista. Así se rasguen las vestiduras, así se golpeen la cabeza contra la pared. No importa, es así. Ese fútbol de pausa, de gambeta, de inteligencia, nació en las calles de Lima, en los barrios populares. Ahora, ese es el ADN aliancista para bien y para mal. No todo lo que brilla es oro. Décadas después aparecerían ya, ¿no?, otros ilustres jugadores. Por poner rápido nombres, Teófilo Cubillas, el maestro César Cueto, José Velázquez, Pitín Segarra, Perico León, Víctor Benítez, Joaquín Gómez Sánchez, Hugo Sutil, etcétera, etcétera, etcétera. Y más, ya por estos años, pues, el que más sobresale sin duda es Jefferson Farfán. Entonces, fueron generaciones enteras formadas en esa escuela de talento, ¿no? O en todo caso, influenciadas por esa escuela. Entonces, Alianza no solamente ganaba, sino que también se dedicaba, perdón, a enseñar a jugar un estilo definido. Entonces, eran momentos simplemente maravillosos. Imagínense ustedes Matute lleno, en Nacional rugiendo, partidos y clásicos inolvidables. Los resultados fueron buenos y malos, pero siempre emocionante. ¿Por qué? Porque el aliancista no recuerda solo títulos, recuerda sensaciones. El abrazo con su padre, la radio en la cocina, el gol que gritó llorando. Eso no lo compra ningún club. Nada, de nada, de nada. Y así como hemos tenido momentos maravillosos, también hemos tenido momentos muy, pero muy difíciles. Es imposible olvidar el 8 de diciembre de 1987, cuando el avión Fokker, pues, cayó al mar frente al Callao. Murieron jugadores. ¿m? Todos recordamos a Fechito Parsfán, a Casanova, al Potrillo, a Marcos Calderón, etcétera, etcétera. Entonces, no solo fue una tragedia deportiva, sino también fue un luto nacional. Y el club, como el Ave Fénix, tuvo otra vez que reconstruirse a partir de sus cenizas, con el apoyo de los hermanos de Colo Colo y con la vuelta de algunas leyendas. Pero también lo hizo con mucha dignidad. No regresó en plan de víctima, no regresó dando pena. No. Volvió como que tiene que volver. Ok, perdimos esto, nos alistamos, pasamos la saliva y vamos para adelante. Y ese momento, y yo lo viví porque todavía estaba en plena adolescencia, me dejó muy, muy, muy marcado. Porque ahí comprendí aún más lo que es Alianza, que no es un equipo, eh, una familia, dirán algunos. Incluso yo creo que es muchísimo más que eso. Ahora, hay cosas buenas, hay cosas malas. Todos sabemos eso. Y la parte difícil de nuestro club han sido, primero, los malos dirigentes que por mucho tiempo hemos tenido. No. Alianza ha sufrido por culpa de su propia dirigencia.
presidentes improvisados, directivos que pensaron en negocios personales, administraciones que de una u otra manera endeudaron al club con contratos absurdos o convenios absurdos o con proyectos absurdos, ventas bien que mal hechas, proyectos sin planificación y muchas veces ningún proyecto. Y esa no es opinión, es historia documentada. Todos sabemos, sobre todo los que ya estamos un poquito mayores, no viejos, pero mayores, ¿no? Es historia documentada. El club estuvo en momentos, tuvo varios momentos críticos y el impacto fue tan fuerte que perdió competitividad internacional por décadas. Aquel que no lo quiere ver, pues qué triste su vida, ¿no? Entonces, muchos dirigentes usaron el club como trampolín político o caja chica. Y eso es traición institucional. Y decirlo no es falta de respeto, ¿eh? No es faltar respeto. Es simplemente exigir que no vuelva a pasar. Porque, quieran o no, ese es más o menos un movimiento cíclico en Alianza. Parece que tenemos un gran problema. Los hinchas, entre comillas, tienen su responsabilidad, pero nosotros no manejamos al club. Los socios, los directivos actuales, ellos son los responsables. Y para rematar, pues no solamente hemos tenido malos dirigentes, sino también jugadores a el significado de la palabra profesionalismo simplemente se lo han pasado por el forro. Así de simple. Esos jugadores no entendieron que lo que significa vestir la camiseta de Alianza Lima. Llegadas tarde, ¿no? Fiestas, reuniones escondidas, probablemente falta de entrenamientos, indisciplinas, etcétera, etcétera. Ese ha sido otro gran hándicap de nuestro club. Gente, jugadores con talento, otros con menos talento, pero que no han entendido la magnitud, el significado de lo que significa ser de verdad profesional. Métanse en la cabeza, muchachos. El talento sin disciplina no sirve. Alianza ha pagado ese error, y ha pagado caro ese error muchísimas veces. Muchísimas veces. Y no hablo de hace 5 años, 10 años, no. Hablamos de semanas atrás nomás. Otra vez los imbéciles de turno, ¿no? Porque como digo, es algo cíclico que pasa y se repite y nadie tiene en la cabeza la capacidad, ¿no? De analizar la situación y analizarse a sí mismo para evitar que eso pase, perdón. Porque Alianza no, a ver, Alianza no es un contrato, señores. Alianza no es un contrato. Esa camiseta pesa ahora, a día de hoy, 125 años. Entonces, Alianza no es un contrato, es historia. Y si Alianza es grande, se lo debe específicamente o principalmente a su hinchada. Si Alianza es lo que es por su gente. El trabajador que ahorró para la entrada, la madre que cosió en aquellos años esas camisetas, el migrante que lejos de nuestro país se levanta a las 4 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, a la hora que sea para ver a su equipo. El abuelo que escuchó clásicos por la radio. Alianza es todo eso. Entonces el club le pertenece. El club le pertenece a Alianza. Madre, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir?
perdón, a su gente. Algo muy importante, ¿eh? Los estadios en la actualidad, durante los últimos años, se llenan más y más y más. Hemos empujado a los otros, que hagan lo mismo. Pero, y eso se lo digo a los más jóvenes, y mucha gente a ver, no, o mejor dicho, no veo programas en YouTube ni nada. De vez en cuando veo o escucho algo de radio, algunos programas deportivos cuando tengo tiempo, pero hasta ahora jamás he escuchado a alguien a referirse a esto. En la actualidad, los estadios ¿eh? convocan, o los equipos convocan más gente a los estadios, ¿no? En los 2000 iba mucha gente, en los 90. Pero señores, pónganse a pensar, en los 80, y yo lo viví, muchos lo hemos vivido, en los 80 éramos muy pocos los que íbamos al estadio. En los clásicos, en partidos importantes, claro que se llenaba. Pero yo me acuerdo, ¿verdad? Es incontable las veces que estuve en sur, en occidente, y el estadio, no sé, habían 3.000, 5.000, 10.000 personas. Y eso no solamente era por el club. Mucha gente se olvida que en ese entonces vivíamos una de las mayores crisis económicas y sociales de nuestro país. Eso también repercute en el bolsillo de los hinchas, ¿eh? Tú no puedes estar pensando en fútbol si al día siguiente no sabes si vas a comer, si no sabes si puedes darle algo a tus hijos. Hay otras prioridades. Y los últimos 5, 10, 15, 20 años, la economía de nuestro país, bien que mal, sin llegar a ser perfecta y jamás lo será, ha mejorado muchísimo y por eso también se ve mucha gente en los estadios. Entonces, para seguir, ¿no? Por todo lo de su gente, por todo lo de la hinchada, vimos la gente hace un par de días haciendo el banderazo en Trujillo. Eso es alianza. A nadie le gusta perder. Todos odiamos las derrotas, pero es parte de. Hay mucha gente que no entiende eso. Alianza es parte de. Alianza es cultura. No es solamente, repito, un equipo de fútbol. Alianza es cajón peruano. Es salsa. Es música criolla. Es identidad afroperuana. ¿Saben qué? Algo importante. Alianza fue inclusión, cuando aún esa palabra no se utilizaba tan fácilmente como ahora. Alianza fue inclusión cuando el país era profundamente racista. Alianza fue orgullo popular frente al elitismo. Alianza fue arte en una cancha de tierra. Por eso Alianza es patrimonio cultural, no solamente deportivo. En la actualidad, Alianza tiene mejores o más recursos que antes. Infraestructura que tiene que crecer muchísimo más, por supuesto. Marketing, merchandising, organización. Y por eso la gente se molesta más. Los dirigentes no entienden que las reacciones de estas semanas, de estos años, se han vuelto mucho más radicales que antes, porque antes, bien que mal, eh, entendíamos que el club no tenía los medios, ¿no? para, para tratar, en todo caso, de equilibrar la balanza. Todo se bastaba en los pocos ingresos de los hinchas, ¿no? Por las entradas, el apoyo de los dirigentes, algunos sponsors y sobre todo en la producción de jugadores salidos de nuestras propias canteras. Eso. Entonces la gente renegaba, yo me incluyo ahí, me molestaba, puteaba, insultaba, etc. Pero muy en el fondo de ti entendía que
a pesar de los errores, hacían lo que podían, ¿no? En cambio, eso ha cambiado ahora. A la gente le jode ver que tenemos, como muchos dicen y se llenan la boca, el mayor presupuesto. ¿eh? Generamos más ingresos, bla, 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 bla. Señores, eso sirve de base para ganar títulos, pero no te garantiza ganar títulos. Y eso es lo que nos frustra a todos los hinchas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Pues una gestión seria. Todos sabemos que necesitamos eso. Divisiones menores fuertes, disciplina profesional y respeto por la identidad. No discursos, no floro barato, sino queremos resultados. ¿eh? Resultados. Y con resultados yo no me refiero únicamente a ganar, ganar, porque en el fútbol se gana, se empata y se pierde. Es así. Eso es normal. Pero al menos te das cuenta que si vas a cometer un error, una persona inteligente, una persona que tiene los cables bien conectados, aprende de sus errores. Y eso va para la dirigencia, los jugadores, los que están y los que vendrán, y para alguno que otro hincha por ahí. Entonces, mis hermanos, alianza, alianza es como la vida misma. Es verdad y contradicción. Es alegría, es tristeza. Es gloria y a veces es bajar a los infiernos. Alianza es barrio y nación. Pero ¿saben qué? Sobre todo, Alianza es verdad. 125 años después sigue vivo porque nació del pueblo y el pueblo jamás abandona. Así que feliz aniversario otra vez, amado club. Que la historia te enseñe, que el presente te obligue y que el futuro te haga aún más eterno. Hermanos aliancistas, un abrazo para cada uno de ustedes y recuerden que antes, durante y después de la muerte, arriba Alianza, mi gente.